Muy bien, hablemos acerca de cómo ejercitar el autoconocimiento en la vida real y en tiempo real, ¿cierto? Porque es que es en las diferentes circunstancias donde nosotros vamos a tener la oportunidad de conocernos. No es algo que usted, por ejemplo, se va a sentar a hacer una reflexión acerca de cómo son sus pensamientos. Sí te ayuda, pero no al nivel de que te brinda la oportunidad un suceso, ¿sí? Porque solamente dentro de las situaciones, dentro de los diferentes sucesos, te vas a ver expuestos a reaccionar de cierta manera, a generar cierto tipo de pensamientos que no vas a hacer cuando tú estás aislado en tu casa, concentrado en tus pensamientos, ¿sí? Entonces, las diferentes circunstancias te dan la oportunidad de conocerte a ti mismo en diferentes aspectos y desde distintos ángulos, ¿sí? No es lo mismo la imagen que tú presentas delante de tus amigos, no es lo mismo la autopercepción y no es lo mismo la manera en que tú te relacionas con personas que te intimidan, no es lo mismo con tus padres y no es lo mismo en ambientes de presión, no es lo mismo en ambientes de relajación, ¿sí? No es lo mismo llevarse bien con tus amigos cuando todos están bien y no tienen que preocuparse por responsabilidades, y no es lo mismo cuando con esos amigos tienes que enfrentar una responsabilidad, ¿sí? Y eso, ¿cómo sucede esos distintos ambientes? Pues viviendo una y otra situación, que es lo que yo recomiendo, ¿sí? Porque cuando tú únicamente basas tu realidad en toda una cantidad de conocimientos que tú no has aplicado, que no has contrastado con la realidad, lo que tienes en tu imaginación son puras fantasías. Porque como siempre lo digo casi en todos los videos, la imaginación puede con todo, porque la imaginación no proyecta, por ejemplo, sentimientos de culpa, no proyecta pérdidas, porque todos los proyectos que nosotros hacemos son desde el entusiasmo, porque estamos gobernados por la emoción del entusiasmo, ¿sí? Si nosotros estuviéramos gobernados por la emoción del pesimismo al momento de crear un proyecto, pues no lo haríamos, ¿sí? Necesitamos estar entusiasmados, y el entusiasmo no permite ver otras variables en el ambiente. Entonces, por eso, tú cuando asistes a distintos eventos, reuniones, responsabilidades, vas para allí, vas por allá, tienes la oportunidad de hacer cosas, ¿sí? Y las personas te van a señalar, te van a decir, las cosas no te van a dar o te pueden funcionar, y ahí es en ese instante cuando tú puedes darte cuenta de la realidad, no por ti mismo en tu imaginación, porque el cerebro, digamos que tiende a normalizar ciertos pensamientos, como yo les había dicho a ustedes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cerebro necesita pensar en otras cosas que estar cada vez recreando cada acción, ¿sí? Entonces, lo que ya vivió por primera vez saca unas conclusiones y lo sigue aplicando al resto de las situaciones. Por eso, tu manera de pensar, hace rato usted no se da ni cuenta de dónde surgen sus patrones de pensamiento, de sus emociones y de sus acciones, de sus hábitos, ¿cierto? Entonces, es por eso que usted necesita asistir a unas situaciones en donde usted se vaya probando, y por eso me coloco a mí mismo de ejemplo, ¿sí? Yo soy una persona realmente impaciente, ¿sí? Impaciente porque yo soy consciente de mis debilidades, de mis sueños, ¿sí? Y de cómo tengo una cantidad de conocimiento de partes de mi conducta, de mi vida, de lo que yo tengo que mejorar, y de lo que yo les he hablado a ustedes, que ustedes tienen que inventar la vida, ¿sí? Y solucionar sus temas, ¿sí? Y antes, si le queda fuerza, ayudar a otro, porque cada cual está con una carga encima, ¿sí? Entonces, soy consciente de las cosas que tengo que solucionar en mi vida, de las cosas que quiero, y por eso me impaciento, porque sé que cada cosa que yo voy a hacer me requiere una inversión de tiempo y energía que normalmente no es tan fácil disponer de ello, ¿sí? De la misma manera que a ti te molesta, por ejemplo, gastar un dinero, ¿sí? Imagínate, no sé, que tú tienes un dinero que estás ahorrando para comprarte, qué sé yo, una casa, un auto, un viaje, invitar a tu esposa, a tu novia a viajar en un crucero, y resulta que ese dinero, ¡pum!, de un momento a otro, alguien se te lo llevó, se te perdió, pues obviamente tú te enojas, ¿cierto? Pero lo mismo me pasa a mí cuando yo pierdo energía y tiempo. Porque para mí el tiempo y la energía es supremamente valioso. Eso ya lo hablo yo en el curso de desarrollo de potenciales, ¿sí? Entonces, eso es tan valioso
que yo trato como un tesoro mi energía personal y mi tiempo, ¿sí? Entonces, yo en muchos aspectos he sido impaciente y solamente cuando me vine a este apartamento, pues entonces he sido consciente, ¿sí? ¿Cómo he sido consciente? Como yo tengo mi emprendimiento, ¿sí? Mi empresa, dirijo personal, equipos de trabajo, tengo personas a las que digo, bueno, hazme esto, ¿sí? Entonces, al ver un error de una persona que comete ese error, pues yo me impaciento, ¿sí? Me impaciento porque me toca que trabajar. Seguramente o me ha tocado, ¿sí? Ya no tanto, ¿sí? Ya descanso, ¿sí? Antes me tocaba que, por ejemplo, trabajar un domingo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, corrigiendo errores de personas que no ponen atención, que no tienen la suficiente preparación y que viven despistados, ¿sí? Como todos, ¿sí? Aquí no vamos a sacarnos a nadie en limpio porque la mayoría de las personas no tenemos un conocimiento de cómo funcionan nuestros mecanismos mentales y generalmente las personas viven completamente distraídas, ¿cierto? Y lo cual se refleja en una falta de productividad y de cosas bien hechas, ¿sí? A la larga le toca que poner la cara al representante de la empresa, los errores delante del cliente y corregirlos antes de que lleguen al final. Entonces, eso me generaba de verdad bastante impaciencia. En un inicio, en los primeros años, cometí muchos errores con las personas que estaban a mi cargo, ¿sí? Por presionarlos, por exigirles, pero después me di cuenta que son personas que, como uno, que comete errores, ¿sí? Y que hay ciertas maneras de educar sin hacer sentir culpable. Y bueno, una cantidad de cosas. Y a la larga uno también acepta esa realidad de que uno tiene que corregir en un inicio y también con el tiempo, ¿sí? Hasta que ganan experiencia y bueno, muchos temas. Entonces me di cuenta de mí mismo, de cómo mi impulsividad, como se dice, sí, mi impaciencia me estaba haciendo presionar de manera incorrecta a mi equipo de trabajo. Y en muchas partes yo veo mi impaciencia, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la tecnología, cuando yo estoy trabajando con estos temas, la herramienta no funciona, sí, me lleno de impaciencia y me molesto, ¿sí? Entonces, ahí hay un aspecto. Y también, por ejemplo, acá donde yo vivo, eh, me ayudó a conocerme a mí mismo, ¿sí? O sea, en esos eventos me conocí a mí mismo, la impaciencia en varios aspectos y por qué soy impaciente, ¿sí? Y también, por ejemplo, acá donde yo vivo, que es un primer piso, donde digamos que tengo la ventana abierta y todas esas cosas, entonces una de las personas del edificio, una señora, pues pasa y nunca pierde la mirada, estar mirando que estoy haciendo, bueno, lo que sea, sí, nunca pierde, y eso que ya llevo ya acá más de año y medio, ¿cierto? Y nunca falla, entonces yo internamente digo, bueno, no es capaz de controlar ese impulso, ¿sí? Y de una vez llego y yo me reviso a mí mismo, amigo, pero ¿de qué estás hablando si tú también eres de la misma calaña, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo soy muy mirón, sí, a mí me gustan mucho las mujeres, yo veo una mujer que me gusta y yo pues la observo de manera natural, pero debo aprender a controlar más eso. Obviamente si voy a aprender a controlarlo tengo que entrarlo dentro de una lista de tareas, dedicarle un tiempo, una energía y luego llevarle hasta a su progreso. Hay que manejarlo, ¿cierto? Entonces, eso también entiendo las razones por qué las hago, ¿sí? He descubierto las razones subconscientes, cómo, digamos, todos los factores que me llevaron a eso, ¿sí? También los entiendo y pues digamos que listo, no me genera culpabilidad y obviamente ya soy consciente de ese proceso porque lo descubrí reflejado en otra persona y de pronto lo incómodo que puede ser, ¿cierto? Entonces entiendo y me comprendo y sé digamos que eso es importante, ¿sí? Aprenderse, digamos, a no estar así tan descontrolado. Eh, Eso hay como se dice, una clave que te estoy dando. Otra clave es, por ejemplo, aceptar las críticas, ¿cierto? Esto de aceptar las críticas, digamos que yo recientemente tuve una relación con una narcisista, ¿sí? Psicópata y narcisista. Entonces una persona, ya lo he hablado en otros videos, los psicópatas son aquellos que empiezan a suprimir sus sentimientos desde temprana edad
para, como eso está tan de moda, de hecho una de las búsquedas que más hacen en Google es como volverse frío, ¿sí? Entonces todo el mundo vive fascinado con ese tema y todo el mundo es tratando de ser frío y calculador y sin sentimientos, que porque así no les harían daño, ¿cierto? En su subconsciente piensan eso y bueno, son personas que van perdiendo los sentimientos y todas las cosas. Entonces un narcisista, bueno, un narcisista es un psicópata a veces, ¿sí? No siempre es psicópata, pero muchas veces psicópata, que se cree una especie de genio, de semidios del Olimpo, porque es cruel y es capaz de hacerle daño a otro. Entonces su objetivo es específicamente destruir emocionalmente a otra persona. Y como normalmente las personas no les gustan que les digan sus errores, sus debilidades, y de una vez se acomplejan, ponen a llorar, ¿sí? O se enojan y se van por allá a un retiro de una semana porque no son capaces de soportar, ¿sí? Ciertas cosas que le vayan a decir. Obviamente, como ya lo he hablado en el video de aprender a soportar la verdad, hay verdades que uno no está preparado para soportar y es normal que uno a veces se sienta mal en ciertas circunstancias, ¿sí? Y más si no hemos entendido el tema ¿cómo se dice? De no sentirnos culpables por cometer errores, como ya lo he hablado en otros videos. Entonces, obviamente, pues esta persona pues estaba enfocada en destruirme emocionalmente y como yo ya tantos años gestionando emociones, para mí, mejor dicho, no entró nada, ¿cierto? De hecho, de las cosas que me decían, porque hay cosas que son completamente salidas de las uñas, ¿sí? No tienen ningún sentido, pero dentro de tantas cosas que se dicen, sí pueden haber ciertas cosas, ¿cierto? Porque el narcisista te ataca directamente, ¿cómo es que llama esto? El perverso narcisista te ataca directamente para, para hacerte sentir mal. Puede utilizar cosas que son verdaderas o cosas que no son verdaderas. Lo importante es derribar emocionalmente a la otra persona. Entonces cuando me dijo ciertas cosas, yo inmediatamente dije, qué bien, acá encontré algo de lo cual no era consciente, me alegro, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente para mí el interés principal es conocerme a mí mismo, ¿sí? Y por eso yo estoy aquí dando estas clases, porque efectivamente he invertido muchísimos años en el autoconocimiento y te puedo hablar entonces de estos mecanismos. Entonces yo llegué y dije, es más, antes le dije, sí, tienes razón, la verdad que sí. ¿Sí? Y a la próxima llegué y lo corregí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estaba esa capa que no deja progresar a nadie, ¿sí? Que es cuando medio le dicen algo, ¡ay! ¿Sí? Entonces, afortunadamente tenía la estabilidad emocional para tomarlo todo con mucha naturalidad y luego seguir charlando con ella, y normal, ¿sí? De hecho, todos sus ataques a mí lo que me daba era risa, ¿sí? Me reía porque pues se las ingeniaba para afectarme emocionalmente, entonces me parecía muy interesante ver el ingenio con que iba a salir, ¿cierto? Es que es curioso. Pero no me afectaba, como mucho narcisista, como el perverso narcisista puede afectar a muchas personas. ¿Y por qué el narcisista está enfocado en las debilidades? Mire, esta debilidad, esto, tal cosa, tal. Y la otra persona, pues obviamente, como todo ser humano que no está acostumbrado a conocerse a sí mismo, pues le puede afectar emocionalmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si tú, dentro de este proceso de autoconocimiento, ¿sí? A ti te rompen, te doblegan, te derriban emocionalmente, una crítica, ¿sí? Algo normal que puede ser en tu vida, algo que no es tan catastrófico, ¿sí? Algo que, digamos que, por ejemplo, que te digo, ve, hiciste esto mal, ¿sí? Entonces ya la persona derribada emocionalmente, pues no, ¿cierto? No vas a poder conocerte a ti mismo. Tú tienes que estar preparado para eso y sobre todo para cuando tú se señales tus errores no te sientas culpable. En el caso mío, al yo verme reflejado en otra persona, sus actitudes que yo también tenía, yo lo dice, ve, ahí estoy yo, sí, ahí estoy yo. Y lo dije con una manera natural, sin sentirme culpable, sino antes entrando al descubrimiento de mí mismo. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Y no solamente sucede en circunstancias, sino también viendo televisión. Yo estoy viendo una película y me digo, ve, ahí estoy yo metido, ese personaje se parece mucho a mí con esos errores y todas esas cosas, ¿sí? Entonces tú tienes que tener esa capacidad de verte reflejado en distintas circunstancias y una vez descubras qué es lo que te está afectando, pues entonces o tu debilidad o tu error, ¿sí? Pues entonces llegas y lo llevas a un cuadro de tareas, como yo lo menciono en el curso de desarrollo de potenciales, aunque aquí te he dado unas claves de que tú tienes que empezar a anotar todo lo que tú vayas viendo, lo vas anotando, ¿sí? Y luego separas en una segunda fila lo que tú consideras de todo eso
que es fundamental, ¿sí? Que es importante que tú vayas a trabajar y ya luego en el curso de potenciales, ahí sí te enseño cómo tomar una de esas actividades, una de esas cosas que tú tienes que mejorar y cómo llevarlo a un cuadro de seguimiento en donde tú vas a convertirlo en realidad, lo vas a transformar, obviamente a partir de ir capturando una información y todas estas cosas. Entonces, tienes que entender que cuando tú tienes un error, ya lo he mencionado, pero vuelvo y lo repito porque a uno se le olvida, o sea, nosotros no somos culpables de no tener el conocimiento, ¿sí? De no hacer nada con nuestra vida, sí somos culpables, ¿sí? Pero de cómo las circunstancias en que nacimos, no somos culpables porque todos hemos nacido en distintas circunstancias adversas. Yo lo mencioné respecto a que nuestros padres y de ahí para atrás les ha tocado todavía mucho más difíciles que nosotros, ¿sí? Entonces, por eso hoy en día hay tanta fragilidad, porque todo es, como se dice, a todo el mundo le toca, le llevan las cosas a su cama, ¿sí? Entonces, cualquier cosa nos derrumba y todos, para acabar de usar, tenemos nuestras dificultades, nuestros retos, todo el mundo sufre sus cosas en silencio y todo el mundo tiene que enfrentar sus cosas, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que aceptar que nosotros no somos culpables de ciertas circunstancias y no tenemos que sentirnos mal por ello, simplemente decir, bueno, acá hay unas cosas que yo tengo, está bien, trabajar en ellas y por eso mi impaciencia de que yo soy consciente de todas estas cosas y sí me genera impaciencia, ¿sí? Cuando tú seas consciente de lo que tienes que trabajar, seguramente me entenderás esa parte que yo manejo de impaciencia. Entonces, es eso, ¿sí? Y también de no tener la fuerza, pues nosotros, la mayoría crecimos en entornos donde no nos acostumbraron a ser disciplinados, enfocados, a tener autoestima, ¿sí? Entonces, la mayoría estamos simplemente trabajando en ello y no tenemos la culpa de fallar en ciertas ocasiones, pues simplemente no somos culpables de fallar, pero sí somos culpables de volverlo a repetir y por eso, pues entonces, para eso hay que priorizar tareas y mejorar, ¿sí? Entonces, bueno, tú vas anotando tus cosas y eso era lo que te quería hablar, ¿sí? De esa manera tú mismo te vas a conocer. Cuando tú sufres un evento que tú descubres y tú sientes vergüenza contigo mismo, tú decías, yo era así, no me daba de cuenta, ¿sí? Entonces tú sientes una vergüenza contigo mismo, listo. Dejas que simplemente pase la emoción, ¿sí? No te identifiques y luego empiezas a trabajar en ella. Cuando tú descubres algo de tu personalidad, generalmente ese algo no viene solo, ¿sí? Sino que está asociado a otra serie de hábitos, a otra serie de conductas, a una serie de pensamientos cerrados, y tú tienes que empezar a escarbar a partir de ahí, ¿sí? A empezar a conocerte, ¿sí? Y pues ahí sí viene la parte de la meditación, ¿sí? Si quieres puedes hacerlo caminando por el bosque, ¿sí? Ve tú a saber, o te vas para un café internet o para un lugar a comer algo mientras vas comiendo, vas pensando, ¿sí? Bueno, ahí te doy ideas, o estás en la ducha, o te vas a un turco, lo que sea, turco o, ¿cómo se llama? O sauna, ¿cierto? Bueno, pues entonces vas y así vas haciendo tus reflexiones, ¿sí? Y luego vas a otros eventos, descubres nuevas cosas, luego analizas de cuál es la raíz de eso que está surgiendo ahí, por qué lo estás pensando, o por qué lo estás sintiendo y luego ya lo llevas a un cuadro de trabajo. Para trabajar en eso sí te está perjudicando mucho porque como te digo, cada cosa requiere unos niveles de inversión de energía que con buenas intenciones uno no anda por la vida solucionando cosas, pero sí te va a ayudar muchísimo el ser consciente. Eso es un 50% del trabajo. Cuando tú eres consciente de cómo reaccionas, automáticamente no, sino con cierto esfuerzo y con cierta costumbre, como lo voy a hablar en otro video, tú ya vas a poderlo manejar de una mejor manera, ¿sí? Eso te va a servir muchísimo. Entonces, bueno, era lo que te quería hablar y nos vemos en un próximo video.